Bienvenidos a la familia United. Esta es una casa de locos. Esta locura es el futuro. Hola Laura, hola Carlos, Rubén Peralta, República Dominicana, ¿cómo están? Bien. Bien, gracias. Qué placer. En la primera parte vimos vemos a un Macondo que es utópico, la mayoría de las cosas pasan son hermosas. Y aquí vemos a un Macondo que ya pierde la inocencia. ¿Cómo fue esa conversación para que desde un inicio ya sabemos que viene más violencia, viene otro lenguaje cinematográfico, vienen otros colores, vienen otros sonidos? ¿Cómo fue esa conversación para crear esa gran diferencia entre la parte 1 y la parte 2? Yo creo que, pues, primero decir que en la parte 1 yo tenía, digamos, una tarea muy concreta, que era la dirección de 3 de los capítulos que la componían. Luego, cuando me convocaron a estar a la cabeza de esta temporada, esa fue, digamos, la primera conversación. Cómo íbamos realmente a darle el peso, la complejidad que tiene la novela, pasar de una novela que empieza como el Génesis, tiene mucho de Biblia, 100 años de soledad, a lo apocalíptico, cómo íbamos a construir el paso del tiempo, cómo íbamos a empezar a transicionar de la generación de Úrsula y el coronel a esta nueva generación con los gemelos, y cómo ya pasamos de que no es la familia Buendía el centro del relato, sino Macondo como centro del relato, Macondo como cuerpo social, como cuerpo político, Macondo que se transforma, Macondo que le da la bienvenida al mundo, Macondo que recibe el progreso y todo lo problemático que trae también el capitalismo y esas nuevas formas de colonia. Entonces esa fue la primera parte de la conversación, como realmente darle mucha más potencia y mucha más complejidad a una historia que así lo demanda, porque el libro es así también. Y con eso en mente y con esa exigencia y queriendo ser también mejores y más complejos, nos sentamos a reestructurar estos 8 capítulos y llamamos a Carlos, que es una alegría y ha sido un regalo para el proyecto tener su nivel de profundidad para los 3 capítulos que lo tocan, que sabíamos que eran perfectos para él como director. Pero eso que tú dices, ese ocaso al que vamos con Macondo era la conversación principal, y eso atravesaba todo, no solo los guiones, sino qué actores necesitábamos, cómo íbamos a trabajar con ellos, cómo íbamos a trabajar la imagen, cambiar las cámaras, cambiar los lentes. Trajimos otros 2 directores de fotografía que sabíamos que nos iban a aportar en esa línea, los montajistas, el diseño sonoro, etcétera. Atravesaba todo para unificar en pro de esa bella decadencia de Macondo. Hay que pensar también que este Macondo de esta segunda parte está más cerca de nosotros. Ya no es esa génesis, ese Macondo primitivo, sino que ya se aproxima a lo que hemos vivido nosotros, pues, como personas, que hemos vivido, pues, el siglo XX, hemos vivido el conflicto armado, el conflicto social de nuestro país, y entendemos un poco más eso, y de alguna manera estamos en sincronía con eso que dice Úrsula en la novela, que el tiempo está dando vueltas. Y es increíble que lo que vemos en ese momento, paradójicamente, hoy ocurre de otra manera. Es como si el tiempo estuviera dando vueltas, y es donde uno entiende la grandeza de ese relato, ¿no? Que habla de una sociedad que sigue dando vueltas sobre el mismo conflicto. Sí, Carlos, y tú dirigiste una historia muy dominicana también, que fue la de Rubirosa, que yo siento como que la historia de Macondo es la historia de Latinoamérica. Eso es innegable. Pero algo que a mí me amo de Gabriel García Márquez, no solamente la creación de estos personajes, sino cómo él presenta las situaciones, cómo acontecimientos terribles son presentados como muy natural en el libro, y a mí me dejan como lector a crearlos en mi imagen. Pero yo creo que un gran reto era cómo crearlos en pantalla sin que fueran solamente melodramáticos o que fueran muy terribles y que no aportaran a la historia, como la masacre de Bananero, como las muertes de los hijos de Aureliano. ¿Cómo fue también crear todo eso para plasmarlo en pantalla? Porque una cosa es porque cada lector tiene una imaginación muy individual. Pues yo creo que dentro de eso cabe algo que es muy importante, que se habla de realismo mágico, ¿no?
y que a veces yo digo, no, pues sí, el realismo mágico, pero es ironía, ¿no? Es una forma de hablar desde la tragedia que vivimos como sociedad, pero desde la ironía. Entonces eso que estás hablando de la muerte de los hijos del coronel José Arcadio Buendía es, visto flat, de manera flat, es un hecho muy violento, es una gran venganza, una cosa muy terrible, pero desde la perspectiva de la obra se cuenta con ironía, ¿no? Entonces, yo creo que la obra todo el tiempo está jugando a eso y claro, nosotros teníamos que ser coherentes con esa visión irónica o de realismo mágico, pues, pero digamos extrayendo la palabra mágico y usándola más bien con, digamos, con toda esa potencia que, insisto, para mí es ironía o es metáfora, que sí es como una característica muy importante de Gabriel García Márquez. Sí, yo creo que hay algo que logra García Márquez que es impresionante y es que cuenta la historia sin contarla. No te está dando datos exactos ni un año exacto, pero te está contando toda la historia de Colombia, toda la historia de Latinoamérica en estas situaciones y en estos eventos que componen toda la novela. Al final, 100 años son el tiempo de una civilización, te está contando el tiempo de una civilización, y yo añadiría que a esa metáfora o a esa ironía que marca Carlos está la belleza. No podíamos contar esta tragedia sin la belleza, y eso es lo que hace, digamos, de la literatura latinoamericana en cabeza de García Márquez algo tan especial, es que te está contando un evento demasiado trágico, pero se está sobreponiendo la belleza sobre ese evento trágico, y eso lo tuvimos en cuenta desde la escritura hasta la puesta en escena, hasta el montaje, hasta todos los detalles de postproducción. Nunca dejar la poesía de lado, era la poesía la que se tenía que sobreponer sobre la tragedia. Y algo muy hermoso es que son muchos personajes. Son muchos personajes que van pasando durante los 16, 17 episodios que tiene la serie. Pero nunca se pierde el norte del propósito y la personalidad de cada personaje, aún teniendo gemelos. Qué tan importante fue para plasmarlo y escribir en el guión y que cada uno tuviera su diferencia y que el público como yo se quedara y sabía y conozca a los personajes que estamos viendo en pantalla, aún sin haber leído el libro. Yo creo que es un relato tan complejo, de nombres repetidos, de situaciones repetidas, de Macondo, que es un espejo, que si no le das un poder y una característica muy fuerte a los personajes, si no los complejizas y los alejas de la caricatura, va a ser muy difícil seguir el relato, y esa también era uno de los grandes retos de esta temporada. Ya Úrsula y el coronel, que habían sido tan entrañables, pasan a un segundo plano, cómo darle fuerza a estos personajes que se enfrentan a un Macondo mucho más complejo, y en el caso de los gemelos, cómo diferenciarlos. Al principio los confunde todo el mundo, hasta Petra Cotes los confunde, cómo realmente al final no recuerdas que son el mismo actor, y eso se logra con un trabajo de escritura muy fuerte, con un trabajo actoral impresionante de Julián Román, y con unos personajes que están escritos de tal manera que ambos tienen la complejidad para ser seres humanos con los que te conectas, que tienen luz y oscuridad. Estos personajes son tan bien descritos porque ninguno es una caricatura, todos tienen la contradicción en sí mismos. Yo creo que también hay un elemento, hay una herramienta muy importante que Scorsese le tenía mucho miedo, pero la usa muy bien, que es la voz en off. Pero la voz en off que no narra todo, sino que hay una alternación entre lo que es la voz en off contándonos algo para darnos el contexto y lo que está pasando realmente en pantalla. ¿Cómo balancearon todo esto? La voz en off, además pues de notar o de evidenciar un origen literario que para nosotros sí era importante, pues es una herramienta en la cual le comunica al espectador algo que a la imagen le resulta en ese momento imposible de traducir. Entonces era un nivel complementario o un nivel de ir más allá de lo evidente, ¿no? Más allá de lo denotativo. Y obviamente el trabajo pues, de cadencia, de tono que se consiguió, es un trabajo pues, que heredamos de la primera temporada y que acá de alguna manera maduró mucho más. Pues cuando yo llegué ya Chucho, que es quien hace la voz en off, ya realmente había madurado mucho y ya era mejor dicho, el Aureliano Babilonia que nos estaba contando el relato. Está bien, gracias por todo, muchas felicidades
Creo que es de las mejores series que he visto en términos de producción, actoral y todo. Extraordinario trabajo, Laura y Carlos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hola chicas, mi nombre es Rubén Peralta de República Dominicana. ¿Cómo están? Muy bien, Hola, Rubén, gracias. Qué honor, amo este grupo, de verdad que sí. Yo pienso que lo hermoso de cuando García Márquez crea el personaje, no solamente en este, sino en todos sus libros, que están llenos de contradicciones. Pueden ser fuertes o vulnerables, pueden ser amorosos y crueles. ¿Cuál fue esa contradicción que tuvieron que luchar con sus personajes para que tuvieran lógica a la hora de presentarlos en pantalla? Sí, yo creo que una de las contradicciones más grandes de Úrsula es que ella se muestra muy fuerte, ¿no? Cuando lees el libro, la primera impresión que llega de Úrsula Iguarán es una mujer muy fuerte, ¿no? A la que nunca se le oyó cantar. Entonces los lectores se quedan con esa imagen de esta mujer fuerte que no es capaz de derramar ni siquiera una lágrima frente a los sucesos más tristes que la puedan golpear. Y sin embargo, cuando la vemos frente a los sucesos que evidentemente llegan a su familia, con lo que pasa con sus hijos, con lo que pasa con sus nietos, nos damos cuenta que es una mujer extremadamente frágil y que puede conmoverse muy fácil. Mira, no soportaba escuchar tantos pájaros, pero cuando llega Remedios la Bella, no puede evitar conmoverse y expresar tanta ternura por este ser humano, darle tanta luz a la familia Buendía. Yo creo que para mí como intérprete fue precisamente lo más interesante de ese personaje, ¿no? Poder mostrarse fuerte ante el mundo, pero en la intimidad de su casa poder mostrar esa fragilidad y esa capacidad de conmoverse frente a lo que la puede tocar y romper como mamá, como abuela o bisabuela. Para mí con Amaranta fue la contradicción de, ay, Amaranta, ¿por qué no te abres? Ya, rompe esa armadura y lánzate a amar. Ella es una mujer llena de amor por dentro, pero no quiere que se den cuenta porque tiene mucho miedo de amar y, como dice García Márquez en el libro, una mujer que le tiene mucho miedo a su atormentado corazón y no se permite sanar eso y se encapsula entre su rencor, entre su pasado y se le vuelve una carga que... Entonces para mí la contradicción al interpretarla, pues sí, siendo yo María Adelaida, una persona tan diferente, como que quería eso, que rompiera esa coraza. Para mí Remedios, la contradicción más grande está en cómo la entendemos desde afuera como lectores, y que dentro de su mismo nombre está Remedios la Bella, que se describe como un personaje hermoso fuera de este mundo, y Remedios de lo último que entendía era de las banalidades de lo que nosotros entendemos como belleza. Entonces, despojarla de todo esto, despojarla de lo que nosotros mismos somos a veces capaces de llegar a pensar o incluso erróneamente a juzgar del personaje, era entender y verla desde el lugar donde cada vez que surgía un pensamiento o algo donde yo quería encasillarla, era como, no, ella no se encasilla, ella es completa, ella es todo, es eterna, no entiende de maldades, no entiende de nada de estas cosas que de pronto nosotros encasillaríamos o marcaríamos. Entonces sí, para mí ahí estuvo la... Yo creo que el homenaje más hermoso que puede la serie, el libro hacer es a la mujer latinoamericana, porque yo creo que la mujer en la historia es la que mantiene la memoria y la familia. Por ejemplo, Úrsula mantiene viva la casa y reconoce los patrones de todos. Ella conoce a todos. Entonces me pregunto qué tan importante o qué sintieron a la hora de representar, de tener varias representaciones de lo que es una mujer latinoamericana. Pues para mí personalmente, yo creo que fue el privilegio más grande que cualquier actriz pudiera tener dentro de su carrera artística, o sea, tener el inmenso privilegio de representar un personaje que es insigne de nuestra literatura latinoamericana, sino uno de los más importantes, uno de los más importantes de las historias que se cuentan en nuestros territorios. Y sobre todo el privilegio además de saber que no solamente es un personaje importante en el libro como tal, sino que este personaje es tan vivo, existe, este personaje es la fiel representación de las matronas colombianas y de las matronas latinoamericanas. Entonces encontrar que este personaje no está solamente decantado a las letras, sino que está aquí en nuestros hogares, en las casas de cada uno de nosotros, es la representación de nuestras abuelas, de nuestras madres y de nuestros países. Mientras los hombres se preocupan por hacer las guerras, son estas matriarcas, estas Úrsulas Iguarán las que han sabido sostener a las familias y llevarlas adelante. Entonces, para mí es eso, ¿sabes? Para mí
Va por ahí, el inmenso privilegio. Algo que me llama la atención también es la relación que tienen sus personajes con la muerte y en torno a la serie, cómo aceptan la muerte o viven con ella o saben que viene o está siempre rondando. ¿Cómo es ese sentimiento ya como seres humanos de saber que es algo que vamos a pasar todo, pero dentro de la serie es tan hermoso de la forma en que se explica? Sí, Amaranta terminó siendo un ser muy elevado porque ella, como los grandes seres iluminados de Oriente, supo cuándo era su muerte, la asumió, dio su último respiro a plena conciencia. Y para mí fue muy bella esa manera de ella asumir la muerte, pues porque veníamos viendo un personaje muy encerrado, muy enclaustrado, y ver esa sabiduría con la que enfrenta la muerte para mí fue una gran enseñanza. Para mí Remedios también, desde el entendimiento de todo lo que estaba pasando y llevarlo a su propia realidad, a su propia manera de asumir la vida y las cosas como las había asumido, en una, ni siquiera decisión, sino como en un halo de sabiduría, decide despedirse. Sí, en el caso de Úrsula, yo creo que ella tiene una relación particular con la muerte, porque es el personaje que más pérdidas tiene. O sea, ella ve desaparecer prácticamente a toda su descendencia. Y como viene con toda esta historia tras de sí, esta historia de tantas pérdidas, yo creo que Úrsula no le tiene miedo a la muerte. Ella lo que le tiene miedo es que después de su muerte la descendencia buen día se va a acabar, porque ella sabe que una vez que ella muera no va a aparecer alguien que tenga la fuerza y el carácter de ella para sostener la casa, para sostener Macondo, para abrir las puertas de la casa buen día de par en par y volver a colocarla en los tiempos luminosos que siempre tuvo. Entonces, más que miedo a la muerte, es el miedo al después de la muerte. Y por eso yo creo que los últimos años de Úrsula, cuando ella ya está a portas de cruzar ese umbral, está un poco más reflexiva y pensativa sobre lo que viene el después que lo que le va a pasar a ella. Muchas gracias por ofrecernos y regalarnos su talento. Muchas gracias por todo. A vos, muchas gracias. Chao. Gran trabajo. Amo la serie, obviamente, amé el libro y lo he leído varias veces en mi vida y he tenido varios significados. Pero viéndolo, poniéndole ya una imagen, tengo muchas preguntas, pero sus personajes forman una de las relaciones más complejas en esta segunda parte. ¿Cómo trabajaron juntos para evitar que Petra, Fernanda y Aureliano II quedaran reducidos a un esquema tradicional de la esposa, amante y hombre dividido entre ambos? Es una relación muy compleja. Yo les tomaba del pelo y decía, Gabo es muy avanzado con el poliamor. Esto es una cosa muy avanzada. Pero realmente yo creo que la carga emocional es sobre todo de los personajes. Más allá de las decisiones que toman estos personajes, es el dolor que maneja cada uno. Hablo desde Aureliano enamorado completamente de Petra, pero con una responsabilidad gigante, católica, apostólica, romana, como la quieran llamar, con su esposa, de la cual estuvo muy enamorado y después con el tiempo se dio cuenta que era un capricho, pero tiene hijos. Entonces todas estas cargas hacen que no se vuelva algo como, ay, sí, se va donde el amante. No, era muy importante, porque está el amor de su vida, pero está el amor de sus hijos que tuvo con Fernanda. Entonces todas estas cargas hicieron que esta relación cogiera ese peso. Cuando uno ve estos capítulos, uno no es que entienda, pero sí es como, ok, ahora entiendo por qué este señor se muere por Petra. Ahora sé por qué este señor sigue cumpliendo con Fernanda. Y no se queda en lo que tú dices simplemente en, es que él tiene un amante y lo mandó para su casa y se acabó. Entonces, yo creo que... Perdón, que también siento que desde el libro no está reducido solamente a eso, siento que Gabo con esta relación también nos está mostrando como el poder del amor también después de 100 años de soledad, como el amor hace que florezcan, que la suerte los acompañe. Pues, hablo por mi parte porque no sé cómo era el matrimonio. Creo que se muestra esos contratos que uno hace con las demás personas y cómo esos contratos lo marcan a uno de por vida y lo llevan al borde de la locura, literal, por cumplir estas cosas que uno se pone uno mismo. Y también las diferentes clases de amor y lo que significa el amor para cada persona, porque aunque es una especie de triángulo, son
tres personas completamente diferentes que ven el amor de tres maneras completamente diferentes. Y a mí eso me parece muy bonito, las tres maneras de ver el amor de esos personajes. No es una relación de infidelidad, sino una relación de amor. De amor, Exacto. claro, de Completo. amor profundo además. Lo hermoso del libro y de esta historia es que García Márquez nunca juzga a sus personajes, no importa lo que hagan. Y a partir de ahí, ¿cómo ustedes como actores encuentran la humanidad dentro de sus personajes y de las decisiones que tienen que tomar? Complicado, mentira. Sí, creo que ser actor lo hace uno, o me hace a mí sentirme mucho más humana y intentar encontrarle esa humanidad a cada personaje, aunque uno no apoye las decisiones que el personaje toma, me parece un trabajo enorme. Y para mí al principio pues era muy difícil no juzgar las decisiones de Fernanda, pero tuve que agarrarme de lo que me podía conectar con ella y entenderla desde su humanidad y desde su crianza y desde sus problemas, porque sí es complicado, creo yo, interpretar a alguien que uno no le tiene por lo menos un ápice de compasión, ¿no? No, yo sí debo confesar que a mí me confrontó demasiado como este trabajo con Petra, como esa forma de ver el amor tan libre que a veces, aunque quisiera, no lo encontraba en mí. Por eso como que agradezco mucho el acompañamiento pues de dirección que la tenían tan clara como con sus decisiones estéticas y que nos fueron llevando por un camino precisamente para eso, como para alejarnos de juzgar estos personajes. Sí, yo creo en la verdad de los personajes, que es lo que dices, Gabo no juzgaba a sus personajes y creo que el secreto de la construcción de unos buenos personajes es llegar a eso, saber que tiene una verdad y esa verdad hay que defenderla a muerte, así uno no esté de acuerdo con las decisiones que está tomando el personaje y eso hace que genere un acercamiento a las personas que lo ven, lo disfrutan y siempre hacen o decimos ay, claro, yo conozco a una Fernanda. Claro, yo he visto una Fernanda, yo conozco una Petra, yo tengo una tía que es, y eso lo hace la verdad del actor, y cuando se habla de la verdad del actor es eso, es el no juzgar y dejarse llevar por esa verdad absoluta que tiene cada personaje. A medida que Macondo se va transformando, sus personajes también se transforman, pero ellos quieren preservar algo para ellos. Para algunos es el placer, para algunos es la abundancia, para otros es la familia. ¿Qué creen ustedes que sus personajes quisieron preservar aún con la llegada de la tecnología y todo eso, Macondo? Para Petra el amor sobre todas las cosas, vivir para amar y ser amada. Fernanda, el control. Yo creo que ella en ningún momento de su vida soltó el control ni de ella misma ni de lo que la rodeaba. Y ella se aferró a eso, al control y también como sí, como a un control, pero desde la rabia. Y ella se aferró a eso hasta el último minuto. Aureliano al amor aparte de su familia y el amor de Petra. Hasta último momento él tenía como una resignación de hacer las cosas bien con sus familias y con Petra, hacerlo bien. Y Arcadio, José Arcadio siempre como en la búsqueda de la verdad y no ser olvidado y relegado en la historia como algo que no sucedió. Entonces como que él buscaba hasta el final o buscó hasta el final eso siempre. Julián, Ángela y Carla, gracias por todo. Gran trabajo, amo la serie. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bye bye.